Messi, por ejemplo, también me tocó verlo. A él me toca verlo en un partido de Islandia-Argentina, que empatan 1-1. Y también, güey, desde que lo vi calentando, es un tipo especial, güey. En televisión, él, por ejemplo, se ve muy delgado. Mames, güey, las cañas que tenía de muslos así, güey. No, sus muslos eran el tamaño de mi cabeza o más grandes, güey. No, lo mismo me pasó con Diego Lainez. Por ahí hay una anécdota muy graciosa con Diego, que cuando yo lo conozco en Sub-15, se me acerca y me dice, ¿cuánto me cobras por tomarme fotos solo a mí? Me tocó hacer una foto muy polémica que le costó a un técnico mucho dinero. Cruz Azul no me cerró las puertas, pero siento que sí había como esta rispidez de que pues era yo el güey que había empinado, ¿no?, a su entrenador, pero al final pues yo lo que hice fue hacer mi trabajo, yo solo tomé la foto. Me acuerdo mucho de una semifinal Pumas América. Darío Verón fue acusado de racismo en ese entonces. Sí, me acuerdo, güey, salió una Quintero. Nota. Y yo traía una foto donde le hacía unas caras a Quintero. Amigos, bienvenidos a La Zapatadura. Comencemos. Amigos, pues esta noche nos complace con su visita Ernesto Pérez, un futbolista, exfutbolista ahora, productor audiovisual y periodista que estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces, pues Ernesto, platícanos un poquito de ti, qué ha sido de ti, qué fue de ti después del retiro, cómo vives esta parte de ahorita de periodista. Por ahí fuimos compañeros en segunda división, tuvimos la dicha de compartir vestidor. Muchas vivencias, güey, muchas vivencias, claro. La verdad, eres un compañero, una persona que aprecio mucho y agradezco que estés aquí en el primer capítulo de este programa, Los Patadura, que esperamos sea de su agrado y sea un buen comienzo para todos, ¿no? Entonces, Ernesto, cuéntame, güey, ¿cómo vives ahora esta etapa de exfutbolista a periodista? Pues primero que nada, gracias a Los Patadura por abrirme el espacio. Y bien, la realidad es que el fútbol he estado ligado toda mi vida, desde muy morrillo. Después, bueno, pues se dio la oportunidad de jugar de manera profesional. Alguna parte de esa carrera lo hice contigo. Y ahora, bueno, pues desde otra trinchera, ¿no? Al final el fútbol nunca lo quise dejar y estar en el periodismo pues me ayudó también para seguir de lleno en esto del fútbol, que bueno, al final pues es un deporte que es global y que en México pues es hasta una religión, yo lo asentaría, ¿no? Así. En Argentina bien metidos, ¿no? Güey, cuéntame un poquito ahorita. Actualmente soy productor audiovisual para una empresa de ropa. Ok. Ahora estoy más enfocado en la comunicación interna. Hace 5 años dejé el periodismo deportivo. Okay. Estuve de lleno en el periodismo deportivo desde hace como 10, pero bueno, después de que hago la cobertura del Mundial de Rusia 2018, 6 meses y decidí dejarlo de lado, al final por la búsqueda de otras oportunidades. Okay. Creo que había llegado mi momento ya en el periodismo y me enrolo en otra situación que bueno, tiene más la producción audiovisual. En esa parte, Neri, güey, ¿por qué decides tú dejarlo, güey? O sea, si es algo que siempre hemos estado ligado, es algo que queremos desde morrillos, entonces, ¿por qué sueltas? Si tienes la dicha de convivir con grandes figuras, güey, por ahí te investigamos, traías al América, ¿no? Estabas ahí. Bueno, más que en la América estuve en selección nacional. Okay. Tuve la fortuna de trabajar para una agencia que es la agencia oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Órale, güey. Eso me dio para estar, bueno, pues de las bambalinas y ser parte del staff. Todo el proceso de Raúl Gutiérrez lo vivo como fotógrafo de esa selección, que es centro de Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y, bueno, previamente los centroamericanos. Y pues sí, ahí hay un montón de historias, ¿no? Me toca convivir con jugadores como Chucky Lozano, Salcedo, Víctor Guzmán, Pizarro, que hoy, bueno, pues son figuras que fueron figuras y que, bueno, pues siguen dando de qué hablar en algunas ligas. Oye, güey, en esta parte, pues, el Potro es muy conocido en esta parte anímica, güey. ¿Tú cómo vives eso? O sea,
lo vivimos a lo mejor en algún momento como jugadores, pero pues no es lo mismo tener a un potro a tener un entrenador chicharroncito, ¿no, güey? A tener ¿cómo se llama en paz descanse este profe de Bavaria? Paulín, Paulín, güey. Paulín en paz descanse. Sí, obviamente, aunque vivimos el profesionalismo, no lo vivimos de lleno, ¿no? La realidad es que hay un brinco de calidad, hay un salto de calidad enorme. Claro, güey. Tú y yo jugamos en segunda división, pero este tipo de jugadores como los que te mencioné, pues son jugadores que pasaron fuerzas básicas, sub-20, sub-17, y luego pasaron a jugar en selección mayor, y luego pasaron por otros lados como Europa, ¿no? Entonces, pues son jugadores que rozan la elite. Como bien lo dices, el Potro, pues es un entrenador que cambió la historia del fútbol mexicano. Muy cabrón, güey. Porque a él le toca ser campeón de un grupo de chavos que después se convierten en figuras, ¿no? Hoy todavía vemos ahí al Pollo Briseño, a Poncho González. Entonces, bueno, todo el trabajo que Raúl hace, pues está respaldado. Y en selección, pues tenía un respaldo muy importante. El haber sido campeón del mundo, pues al final lo colocó en la vitrina de los grandes. Sí, güey. Güey, en esta parte, tú que vives estos procesos y viviste ciertos procesos, ¿qué piensas, güey, de... Vamos a hacer un paréntesis, que lo vivimos, güey. ¿Qué piensas ahorita de que muchos jugadores no llegaron, güey, que estuvieron, que los tuvimos como compañeros en una habitación de hotel, en una concentración? Hay quienes no tuvieron la fortuna de llegar, hay quienes sí llegaron, güey. Un claro ejemplo, yo me acuerdo que nos tocó jugar contra Javi Cortés y otro volante de Pumas en aquel momento. Orrantia, perdón. Rantia. Tú, ¿qué me puedes como periodista? O sea, hablando de esta parte periodística, güey, los jugadores que les cobran, estos muchachos que viven el proceso corto, porque es un proceso corto, güey, porque es sub-15, sub-17, la U18, etcétera. Eso se habla del proceso corto. El proceso largo es de lo que vivimos nosotros, güey. Cuartita, tercera, segunda Premier, ascenso, etcétera. Cuando estuve muy metido lleno en periodismo deportivo, específicamente en periodismo de fútbol, te das cuenta de los procesos. Suena feo, güey, pero nosotros jugamos en muchos pueblos, güey. Claro, güey. Y estos jugadores pasaron por un proceso. Algunos de ellos sí jugaron también esa parte. Un caso es Héctor Herrera, que también lo vimos. En Arroceros y en Titanes de Tulancingo, güey. Exactamente, güey. Entonces, sí pasan este proceso, pero hay jugadores que tienen otro proceso y que llegan más por el camino corto, le dicen. Pero, pues al final... también les toca padecer, o sea, hay jugadores que vienen de familias de escasos recursos que yo creo que llegan porque tienen un poco más de ambición. También es cierto que está esta parte de corrupción en el fútbol, porque no se puede negar que no existe. Claro, güey. Lo vivimos de primera mano, pero también está esta parte donde también hay jugadores que se les reconoce por el talento y por lo especiales que son. Uno de ellos, a mí me tocó ver al Chucky Lozano desde el sub-14, sub-15. Güey. Entonces, siempre ya se veía ahí que había luces muy importantes, que había destellos de jugador, ¿no? Lo mismo me pasó con Diego Lainez. Por ahí hay una anécdota muy graciosa con Diego, que cuando yo lo conozco en sub-15, se me acerca y me dice, ¿cuánto me cobras por tomarme fotos solo a mí? No inventes. Entonces ya le digo, no, pues yo le tengo que tomar a todos, yo trabajo para la liga, entonces... pues ese tipo de destellos al final terminan siendo determinantes para sus carreras, ¿no? Hoy Diego Lainez, aunque muchos dicen fracasó en el Betis y demás, pues no fracasó. Estar allá no es cualquier cosa. Sí, no cualquiera, güey, ¿no? Hay que ser valientes para llegar al otro lado, güey. Y luego regresó a Tigres, donde tampoco es un equipo fácil porque te rodeas de mucho extranjero. Mucha calidad, güey. Quien dice, fracasó, pues no, fracasó no, porque hoy sigue en primera división. Sí, claro, es cierto que a lo mejor... como aficionado, porque también uno vive la parte de aficionado, pide más. Al final, la calidad técnica que uno conoce y que se ve, pocos jugadores te la brindan. Y Lainez, en divisiones inferiores, era uno de esos jugadores. Claro, por ahí se habla de que, ya sabes, güey, rumores, ¿no? De que Lainez tuvo que invertir, pero, güey, yo creo y soy fiel creyente de una frase o un texto que por ahí dice Melvin Brown, ¿no? Hay veces que te cobran, pero el jugador que se le cobra es porque no está preparado, ¿no, güey? Entonces, obviamente, como jugadores hay veces que tenemos que invertir, ¿no? Tengo yo muchos compañeros ahorita jugando en Guatemala, güey. Y
pues ellos invierten para irse, ¿no? Y muchas veces, en este caso de Diego Lainez, hablan de que dicen, no, es que su papá, es que él, es que invirtió. Pues sí, güey, pero pues no todos tienen el deseo ni el hambre de dar ese brinquito, ¿no? Ojo, también en lo que yo te decía, en divisiones inferiores Diego siempre destacó, siempre. Yo que lo conocí de 15 años, siempre fue el jugador que daba más, siempre fue el zurdo que iba, peleaba, que era distinto en la cancha. O sea, también, y el hombre que lo debutó, pues no es un güey que no sepa del fútbol. O sea, es un exjugador que estuvo en un mundial, que fue campeón del mundo y que como técnico, pues es lo más destacado de la Liga Mexicana. Claro. O sea, la Volpe algo vio en él. Para debutarlo de 16, 17 años, si no me equivoco, sí, no creo que haya sido casualidad, ¿no? Entonces, rumores siempre va a haber. Y te digo, la realidad es que el fútbol, yo no creo que solo sea el fútbol mexicano. O sea, también el fútbol sudamericano y el fútbol centroamericano, hay cosas raras que no permiten a muchos jugadores muy buenos llegar. Te lo repito, tú y yo vimos casos muy cercanos de jugadores que destacaban mucho, pero que al final pues no daban ese brinco. Se quedaban ¿no? ahí, ¿no? Porque, bueno, algo hacía falta. Claro, güey. No lo sabemos, ¿no? Pero algo hacía falta. Y a nivel periodístico, te digo, existen esos rumores, pero también como periodistas no ves a tantos periodistas hablar de ello. Neto, tú, güey, ¿qué piensas en esta parte de que está la famosa frase, güey, de que dicen, es fácil llegar, pero es muy difícil mantenerse, güey? El claro ejemplo de Pizarro, ¿no? Que fue un jugador top, que todo mundo lo deseaba en su momento, güey, y ahorita pues anda en Mazatlán. No, es cierto, en Juárez, ¿no? Juárez, sí tuvo un cambio de Mazatlán a Juárez. A Pizarro lo conocí también muy chico. Okay. De hecho, me toca hacerle fotos cuando debuta con Pachuca, que lo debuta Enrique Mesa. Órale, güey. Y por ahí, quien se acuerda, Pizarro ni siquiera era un mediocampista ofensivo. Era un lateral derecho que se convirtió en un jugador más ofensivo. Okay. En su caso, y en el caso que yo veo en particular, en general en el fútbol mexicano, es que los clubes de primera división, que veo que ahora lo están sembrando, no tienen un psicólogo o no tienen alguien que prepare al jugador a enfrentar este tipo de situaciones, porque es muy abrumador, güey. A ti y a mí nos tocó jugar en estadios de Campeche, en Texcoco, donde había gente, pero para un jugador llenar un estadio de 80,000 personas, 50,000 personas, que vayas con selección y salgas a un aeropuerto y haya 10,000 personas esperándote en el aeropuerto, a mí me tocó vivirlo con selección. Íbamos a rincones de Estados Unidos que yo decía, aquí no va a haber nadie que nos reciba. Okay. Abrían las puertas del aeropuerto, güey, y manches, había fácil 2,000 personas esperándonos. Repleto, güey. Y yo decía, número uno, porque bueno, no es por hacer menos, pero iba con la selección que era la sub-23, que iba a participar en Olímpicos. Entonces, ver esos aeropuertos llenos con gente que está gritando tu nombre, pues obviamente el jugador, no es que lo maree, pero lo pone en otra perspectiva que, pues evidentemente, se crece, güey. Como ser humano, es natural que llegues a eso. Sí, porque son situaciones que no has vivido, de repente lo tienes a manos llenas, güey, pinche sueldazo, carros, patrocinadores, foto aquí, foto allá, fiestas, güey, vamos a ser muy honestos, güey. También se dice, ¿no? Y creo lo vivimos, güey. Depende muchas veces el fútbol de la mujer que tengas a tu lado, güey. Muchas veces a lo mejor nos estamos desviando, pero es que sí es cierto, güey. Hay muchos casos muy cabrones que, bueno, yo sé en lo personal, obviamente no los voy a comentar, de situaciones que influyen mucho en las mujeres, güey. Nada más por ahí, como al aire, tiro que tengo 2 compañeritos que tuvo que decidir la mujer para que ellos se quedaran en un club, güey. Tiene que ver con esto que te repito. Al final, el jugador tiene que tener una preparación. Selección mexicana lo hace muy bien. Tuve una compañera en selección que era la psicóloga de todas las selecciones menores y selecciones mayores y los orientaban. Al final, al jugador lo tienes que orientar. Okay. Necesita una educación. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar con que tiene redes sociales. Hoy en día el jugador no solamente, en los años 80, 70, pues Borja y todos ellos, era el periódico Esto y ya está ahí. Ajá. Pero ahora te enfrentas con el medio tal, o los aficionados que te están escribiendo por redes sociales. Claro, entonces, tienes que preparar al jugador a nivel social. Tienes que orientarlo para que diga,
esto me va a pasar, soy un jugador de primera división, voy a tener fans, voy a tener mujeres en mi entorno, voy a tener personas que solo me van a querer por quién soy. Claro, entonces, los clubes tienen que estar preparados para esa parte. Hoy veo que hay kinesiólogos, nutriólogos, un chingo de madres, güey, las cámaras que te recuperan, que hubiéramos querido vivir eso, güey. Hay equipos que tienen hasta el güey que te corta las uñas, cabrón, porque pues obviamente el podólogo es importante, ¿no? Sí. Pero también tienen que empezar a orientar a los jugadores a una educación social, a entender lo que es ser futbolista de primera división. Claro, güey. Me hablabas del Mundial, ¿no? Por fortuna me tocó cubrir una Copa del Mundo. Y si yo te decía que la elite está en primera división en México, pues no, el Mundial es avasallador, cabrón. O sea, ves a jugadores. Para empezar, me tocó ver a los que en la última época compitieron, güey, ¿no? Que fue Messi y Cristiano. Puta, güey. Pero en Europa te das cuenta de la educación que es diferente. Al jugador lo están orientando todo el tiempo. Sí vemos casos muy aislados de personas que están... que chocan, güey. Ahorita lo de Diego Llota, ¿no? Que es un caso aislado ahí, que bueno, al final es una falla mecánica, pero pues los juegos tienen otro tipo de educación. Ya después los ves a los cabrones que salen de jugar y ahí está Rooney, ¿no? Ya, pero pues primero cumplen, güey. Rooney hoy pesa 120 kilos, cabrón, ¿no? Y ves a los jugadores así, pero la educación en Europa es esa, por eso el salto de calidad. Yo creo que al futbolista mexicano y en general futbolista sudamericano, centroamericano y de este lado es la educación, que los tienes que educar. Que de pronto por ahí, pues no solo que estén pegados al teléfono, mételos a clases. Si no han acabado la prepa, que acaben su prepa. Eso, en esa parte, güey, está interesante, está chingón, güey, porque Pachuca cumple con esas expectativas, ¿no, güey? En Pachuca no puedes jugar si no estudias, si no tienes una carrera, güey. Desafortunadamente, hoy el estudio queda de lado, güey. Hoy... bueno, ahorita vamos a pasar a este tema, güey, pero yo creo que incluso en la talacha hay muchos jugadores que desafortunadamente no tienen los estudios y por eso se dedican a ese pedo, güey, porque les da a veces más una talacha irte a jugar a Texcoco, irte a jugar a Teolo por 1,000, 1,500 que a lo mejor acabar tu carrera, ¿no, güey? Que la tendrían que tener, güey. Al final, el fútbol no es para toda la vida. Me tocó ver cuando... trabajé en el periódico Récord y teníamos una sección de talacheros, ¿no? Había una sección donde se hablaba de la talacha y pues, iban a las talachas. Me tocó ir a Naucalpan, a La Presa, creo que se llama, y ves a futbolistas que tú dices, ¿por qué este no está en primera división? No, pero no es eterno el fútbol. Hoy me toca ver a varios de esos talacheros, no voy a decir nombres, que ya son técnicos, ¿no? Estas oportunidades como la People's League, o la otra de la Kings League, abren esa oportunidad a que los jugadores sigan, pero ahora ya son técnicos. Entonces, hoy el mercado del fútbol es amplio, no solamente es primera división, no solamente segunda, tercera. O sea, ya hay un mercado donde el jugador puede seguir haciendo fútbol, pero también tienen que tener en su cabeza que no es eterno. O sea, el fútbol no va a ser para siempre. Y menos en una época donde el dinero se va muy rápido. Sí, cabrón. Güey, ¿alguna anécdota que hayas tenido chingona en el Mundial, güey? Que tú digas, no mames, esto... Me toca, cuando fue la fase de grupos, donde yo estaba instalado en Moscú, porque cubría todos los entrenamientos de la selección. Entonces, bueno, por la mañana me toca hacer el entrenamiento de la selección y yo sabía que ese día jugaba Cristiano Ronaldo en Moscú. Y como fotoperiodista tienes acceso a todos los partidos. Evidentemente te tienes que dar de alta en un sistema y ya tienes tu lugar apartado, pero yo dije, no, voy a hacer el entrenamiento de la selección y me voy a ir rápido el deseo de todo morro para ver a Ronaldo, a Cristiano, ¿no? Y puta, si en México los futbolistas hacen cosas que pesa la gente vuelta loca, no te digo, con Cristiano, para empezar el estadio estaba lleno y era un partido Portugal-Marruecos, o sea, fase grupos que a nadie le interesaba, el estadio estaba lleno, la gran mayoría de la gente traía la playera de Cristiano Ronaldo. Lo que movía a Cristiano, que bueno, creo que a la fecha lo mueve, es tremendo y es muy gracioso cuando llego y el partido ya ha empezado porque llego un poco tarde, pero lo primero que me pasa es que lo veo pasar al cabrón, ¿no? Y tú te imaginas un güey hipermamado y... Sí, como lo ves en televisión, la tele, ¿no? Dices, no, está hipermamado. No, güey, un güey así, flaquito. Delgado, no mames. Delgado, estéticamente... Yo le decía
a unos amigos, cabrón, yo me quería brincar a darle un beso, güey, porque se ve, puta, perfiladito, delgado, marcado, y lo veía correr y decía, no manches, este güey está... Son güeyes que están tocados de otra manera, ¿no? Y son atletas que están ahí por lo que lograron y el alto rendimiento que hicieron. Okay. También tuve la fortuna de ir a los Juegos Olímpicos en Río 2016. Ok. Y de este tipo de atletas, pues es Michael Phelps, es Usain Bolt, que son atletas que te perdón que te interrumpa. Ahí Michael Phelps rompe su récord, ¿no, güey? Sí, él gana las más medallas ahí es donde lo hace. Y aparte venía de una racha de que tuvo ahí escándalos y demás. Ándale. Y lo hace, pues muy cabrón. Pero este tipo de atletas como Cristiano, como Phelps, como Messi, como Bolt, pues son atletas que están ahí porque su vida es eso, güey. Sí, muy independiente de las críticas de que si se doparon, de que esto, güey, no les puedes decir nada, no les puedes discutir nada, güey. Son de época. No, cabrón. Aparte, pues Messi, por ejemplo, también me tocó verlo. A él me toca verlo en un partido de Islandia-Argentina. Ok. Que empatan 1-1. Y también, güey, desde que lo vi calentando, es un tipo especial, güey. En televisión, él, por ejemplo, se ve muy delgado. Mames, güey, las cañas que tenía de muslos así, güey. No manches. Sus muslos eran el tamaño de mi cabeza o más grande, güey. Entonces, no mames, no te imaginas. Grandísimas sus piernas, güey. No te lo imaginas en vivo, no te lo imaginas que va a ser así, cabrón. Entonces, pues sí son cosas que entiendes que esos güeyes se dedican todo el tiempo a su físico, al deporte, güey. Ellos al deporte en general. Toda su vida es el deporte. Eso es lo que pasa aquí. Que el futbolista latinoamericano, sudamericano, no dedica completamente su vida al deporte, güey. Aquí yo quisiera hacer un énfasis, güey. El tema de Alexis Vega, güey, que viene en su vida y después viene en declive. Por ahí dicen que tuvo algún acercamiento Cardoso, que lo motiva. No se sentía a gusto en Chivas, vuelve a Toluca, güey. ¿Tú qué piensas de eso, güey? O sea, a lo mejor estamos retomando un poquito de lo de Pizarro, pero creo que es un claro ejemplo, güey. Para empezar, yo creo que Chivas es el equipo más complicado de México, güey. ¿Por qué? Yo lo traslado a la sociedad, güey. Como mexicanos, muchas veces nos estamos tropezando entre mexicanos. Ve un mexicano que está triunfando y vas y lo tropiezas. Yo creo que en Chivas pasa lo mismo, güey. ¿Por qué los jugadores que salen de Chivas les va bien? Porque llegan a equipos donde hay extranjeros, donde hay otro tipo de dinámica. Sí, claro, güey. Perdón, ahí yo tuve un compañero, güey, extranjero, que me decía, güey, es que yo vengo y yo no soporto perder porque me estás pegando en el bolsillo, güey. Y el mexicano, pues con perdón de la palabra, pues me vale madre, güey, ¿no? Yo estoy aquí, yo estoy en mi zona de confort, tengo mi familia, ahí me alimento bien, entreno bien. Y el extranjero, pues le cagaba, güey, porque decía, no mames, o sea, no me vas a venir a romper mi núcleo familiar, güey, porque ya sabes que al final del día un partido perdido, pues no cobras a veces lo mismo que sí, como la prima, güey, ¿no? Entonces, güey, en esta parte periodística, ¿has tenido algún conflicto con algún jugador, güey, con algún club, güey? Otro compañero periodista que le hayas ganado la nota. No tuve nunca un conflicto, porque la realidad es que, a diferencia de otras ramas del periodismo, el fútbol es un poco más amigable. Pero sí me tocó hacer una foto muy polémica que le costó a un técnico mucho dinero. No manches. Cruz Azul tuvo un técnico español que se llama Paco Gémez. Ok. En un partido, no recuerdo el rival. ¿No empinaste, cabrón? El rival, no me acuerdo. Pero hay un momento en el partido, bueno, acaba el partido, Cruz Azul le va mal, si no me equivoco, pata o pierde. Y pues obviamente la grada te empieza a putear. Sí, claro, güey. Sobre todo cuando creo que es un técnico extranjero, es más común todavía. Entonces pierde Cruz Azul o empata. Gémez sale muy enojado. Le gritan de la grada. Eso ya me entero hasta después, que le gritan cosas sobre sus hijas. Y Gémez lo que hace es hacer una seña obscena hacia arriba. Yo lo sigo porque cuando estaba en el periódico, pues obviamente esas imágenes cuando el técnico está cabizbajo, está enojado, está molesto, pues eran de primera plana, esos eran las portadas. Claro, güey. Entonces me toca, pues lo tomo, la verdad es que yo no me di cuenta de primera porque, bueno, la cámara tiene una ráfaga, entonces no es que tú veas las imágenes, simplemente pasa la cortinilla y no lo ves. Yo tomo la ráfaga, guardo mis cosas, me subo a la sala de prensa, abro mi laptop
y bueno, pues evidentemente en la sala de prensa estás con otras personas. Entonces, pues yo abro mi laptop, generalmente yo trabajaba sentado o pegado a una mesa o pegado a mí. Cuando voy viendo las fotos me doy cuenta que levanta la mano y que hace una señal obscena arriba. Cabrón, pues mi impresión fue de, puta madre, pues es una fotaza, ¿no? Oro en una imagen, ¿no? Y dije, no, pues esto no se puede quedar aquí. Pero también me daba miedo que mis otros compañeros me vieran porque... ¿Te la pueden robar, güey? No robar, pero tal vez... Yo no sabía si alguien más la traía. Y el tener una nota exclusiva hoy en día así, pues es muy importante, güey, porque hay muchos medios y la competencia es muy grande. Está muy cabrona, güey. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la traigo, volteo para todos lados, veo que mis otros compañeros fotógrafos, nadie hace como ningún ademán, y dije, no mames, traigo una foto muy cabrona. Agarro, me salgo a la sala de prensa y me fui a un Vips. Lo primero que hice fue marcarle a que era mi jefe en ese entonces. Oye, cabrón, traigo una foto así y asado. No es cierto. Sí, te la mando. La mando y me dice, márcala al director. Marca al director del periódico, le marco al director del periódico y me dice, cabrón, traes un bombazo, manda todo lo que tengas. Y Récord a la hora sube una publicación digital donde dice la imagen exclusiva que tenemos de Paco Gémez. Se lanza esa imagen, no sale de portada porque prefirieron guardarla, pero bueno, ya en digital estuvo dando vueltas por todos lados. Eso sirvió para que Azteca se diera cuenta que también traía un video donde también lo traían, y TV Azteca pues también saca esa parte. El lunes en conferencia de prensa sale Gémez a dar disculpas, pero previamente ya se había dicho, la liga ya lo había multado con una cantidad, no me acuerdo cantidad, pero bueno, ya lo habían multado con una cantidad. Cruz Azul no me cerró las puertas, pero siento que sí había como esta rispidez de que pues era yo el güey que había empinado, ¿no?, a su entrenador, pero al final pues yo lo que hice fue hacer mi trabajo, yo solo tomé la foto. Oye, Neri, y a ustedes, por ejemplo, güey, que sacaste esta foto y este boom, ¿te dieron una felicita extra? No. ¿Se cobra lo mismo, güey? No, es lo mismo. Tú tienes un sueldo y al final alguien también me hacía esa énfasis. Yo decía, es mi trabajo. O sea, al final solamente... ¿Te ofrecieron una lanita, pues? No, nada. Yo hice mi trabajo, esa foto fue parte de mi trabajo y listo. A mí no me gustaba meterme mucho en la polémica porque, bueno, pues evidentemente vivimos en un país donde el periodismo es casado en muchas circunstancias. Hubo pláticas entre directivos de Cruz Azul y el periódico, y al final pues fue pues sí, pero no es nuestra culpa. Al final él hizo su trabajo. ¿Nunca te lo topaste de frente a No, nunca. De hecho, la conferencia... Si no te hubiera colgado de los huevos, güey. La conferencia donde él anuncia, donde ya le hablan de su sanción, no me mandan a mí, porque aparte descansaba. Pero bueno, la portada sale el lunes, sacan una portada el lunes, no lo sacan el dedo porque obviamente pues también era un tema de censura, le ponen un emoticón en el dedo y pues fue muy gracioso ver esa foto, ¿no? Además de que la foto estuvo en todos lados, o sea, eso pues por esa parte como orgullo sí te queda. La vi en diferentes medios, ¿no? Y tenía la marca de agua del periódico. Entonces al final pues era una publicidad gratis para el periódico. No decían quién la había tomado, pero al final yo sabía que había tomado esa foto. ¿Y tienes eso como trofeo en tu casa? ¿La tienes, güey? No, ahí está en el archivo. Esa foto pues ya se quedó, representó para él una sanción, pero pues ya hasta ahí no quedó en más. Pero te digo, no es algo que yo haya querido provocar, ni hay algo que yo he dicho. La suerte de periodista, güey, pues que lo agarraste en el momento exacto, ¿no? Yo le llamaría olfato, porque fue un olfato el hecho de que yo lo perseguí. Y bueno, pues al final... ¿Sabías que iba a tener una...? Tenías que tener ese instinto. Sobre todo, yo soy aficionado de Cruz Azul y me tocó ver a Cruz Azul en cosas terribles. Pero era ese olfato. También algo muy similar me toca con Tomás Boy el día que lo corren. Yo sabía que lo iban a correr. Como por instinto entiendes que el equipo está mal, que esto, aquello. Dices, este es su último partido. No creo que se quede más. Güey. Entonces, en el Estadio Azul, cuando jugaba Cruz Azul de local, te podías quedar mucho a enviar en cancha. Entonces yo me quedé, vi que pasó la zona mixta donde los reporteros hicieron sus preguntas y lo esperé y la imagen es que él sale del vestidor con muchas cosas ya. Entonces ahí entiendes entre líneas que pues ya a lo mejor fue su despido, ¿no? Y entonces esa foto también fue portada en el periódico y bueno, pues también causó ahí cierta gusto en el periódico porque bueno, pues hacía bien mi trabajo. Güey, pues si tenías
buenas referencias y se te iba bien en el periódico, cabrón, ¿por qué? Uno quiere salir siempre. Así tienes que seguir creciendo y la producción audiovisual ahora pues es lo que me ha dejado otra etapa de mi vida. Órale, güey. Disfruté mucho el periodismo, me metí en algunas cosas como estas de polémica. Otra cortita ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho de una semifinal Pumas América. Darío Verón fue acusado de racismo en ese entonces. Sí, me acuerdo, güey, salió una Quintero. nota. Uh-huh. Y yo traía una foto donde le hacía unas caras a Quintero. No se veían que le hicieran nada propiamente, pero se le hacía unas caras que también pues se quedaron ahí, ¿no? Y también fue una nota que dio mucho de qué hablar. Órale. Y así te quedan muchas cosas, ¿no? Y tomé muchas fotos que a la fecha pues bueno, son icónicas, no solo a nivel deportivo. Desgraciadamente cuando fue el sismo de 2017 me toca hacer también fotos sobre eso. Pues también hay cosas ahí crueles, ¿no? Pero hay historias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, Cruz Azul fue un pueblo de no me acuerdo dónde fue, Guerrero es donde es el mayor, el epicentro. Ajá, creo, no sé, tal vez estoy diciendo un dato que no, pero bueno, me toca ir a cubrir a Cruz Azul porque varios jugadores, incluyendo el Chaco todavía en ese entonces, fueron a dejar cosas a un pueblo. Entonces fue ir a cazar a los jugadores, fue ir a esperarlos al pueblo, el ver a la gente alegre porque uno de sus ídolos estaba ahí. Y apoyándolo, güey. Era como, mames, el hecho de que un jugador vaya a un lugar donde te humanizas hubo derrumbes, mucho, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, yo siempre he creído que los jugadores son vistos como superhéroes, como ídolos. Wey. Entonces, en un momento tan duro, tan crudo, el hecho de tener a un jugador ahí, una de las fotos que más me gustó es que entrando de la carretera había 4 o 5 niños con una pancarta que decía: muchas gracias, Cruz Azul, por venir a darnos esperanzas. Qué buena onda, Entonces, güey, también hay cosas muy rescatables. Que los jugadores hagan este tipo de cosas también es muy chido, güey. Y también es parte de este aprendizaje. Tienen que entender que son un ejemplo para muchas personas. Sí, güey. Desafortunadamente hoy hay veces que el jugador se pierde, güey. Como lo comentamos al principio, ¿no? Se pierde en el dinero, en los reflectores, güey. Se va perdiendo. Y bueno, Neto, hablando y retomando un poquito, güey, algunas situaciones que hemos hablado, ¿qué opinas de lo que pasó, güey? La semana pasada, ¿fue? De Oribe y el ruso Samuhili, güey. Cuéntame un poquito, que tú como periodista, ¿cómo ves esa parte, güey? Es un tema complejo. Mira, yo a Oribe lo conozco bien porque estuve con él en los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Es un jugador, te puedo decir que es de los jugadores más pensantes que había en el fútbol mexicano. Era un tipo que sabía mucho del fútbol y sabía mucho de otras cosas. Evidentemente son desafortunados los comentarios porque, bueno, pues el futbolista en México es muy privilegiado, ¿no? En México y el mundo. Creo que tiene que tomar un enfoque diferente. Tal vez, es que también esa red social es un desastre, güey. Claro, güey. Twitter, ahora X, como le dicen los chavos, es una red social donde la polémica es el pan de cada día. Tal vez, no tal vez, se equivoca, ¿no? Se equivoca en los comentarios, pero al final, te repito, se me hizo raro porque es un jugador que cuando yo lo conocí, se me hizo de los pocos jugadores que tenía los pies más aterrizados en la tierra. Entonces, sí es un poco desafortunado porque al final también entiendes esta parte de que pues la gente quiere seguir viendo el espectáculo, ¿no? Claro, güey. Y la demanda de partidos, pues, muchos la hacen el pro con el sueldo o el salario que tienen. Entonces, vaya, sí, el futbolista es muy privilegiado en ese sentido. Pero, pues, caray, en estos tiempos, pues, la verdad es que sí tienes que tener cuidado con lo que dices, sobre todo porque hoy en día el acto viral es algo que se expande muy rápido y llega a rincones donde no te imaginas que alguien puede estarte viendo. Entonces, aunque ya no es ese jugador que fue, no puedes olvidar esa parte de tu imagen y cuidar la parte humana también. Ok, Neto. Pues, güey, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Ya llevamos un ratito ahí. Güey, pues de antemano agradecerte pues el tiempo que tienes con nosotros. Dale.
Tengo una última pregunta, güey. Pues ahorita, como te das cuenta, vamos iniciando, arrancando este proyecto, que esperemos que llegue a muchos teléfonos, mucha gente. Güey, ¿qué puedes decir de ahorita de los Patadura, no? ¿Cómo nos visualizas a los Patadura, güey? Es muy curioso el nombre porque yo siento que cuando fui jugador así era yo, güey. Era un Patadura. Tronquito, güey. Tronco, sí. Yo llegué a destacar en los equipos porque corría, güey. Pero hubo un técnico que me aterrizó y me dijo, a ver, cabrón, la pelota es la que tiene que correr, güey. No tú, ¿no? ¿Tú qué chingados estás corriendo, mamón? La Claro, pelota güey. es la que corre porque sí, cuando había físico yo estaba hasta adelante y corría para aquí, para allá, pero sí era un Patadura, güey. Era un tronquito que hacía penaltis y que empujaba y que pateaba. Bromas, güey. Entonces, Ahí en la anécdota, ¿no? Tenemos una anécdota muy cagada, güey, para cerrar este tema. Güey, a los 30 segundos cometiste un penal, güey. y aparte en Campeche, güey. En Campeche, de visita, después de un viaje de 40 horas. No seas mamón, güey. Era para motivarlos, güey. El equipo necesitaba motivación y ese penal Güey, lo hizo, güey. Un estadio lleno, yo creo que éramos de los equipos que venía punteando en aquel momento. Y te cagaste, güey, en ese momento. Fui un Patadura, güey. Súper, güey. Fui un Patadura, güey. Es lo que fui. Fui un Patadura. Bajé a Pichaltote y pues hice un penal. Güey. Pero era para motivarlos, güey. Sirvió porque el equipo ganó 2-1 en aquel entonces. Sí, güey. Y ya, era una motivación. Pero sí, güey. Patadura para mí es eso, güey. Yo creo que los Pataduras somos estos tronquitos que no pudimos llegar a Primera División, pero que le echábamos ganas. Dan de qué hablar, ¿no, güey? Seguimos dando de qué hablar. Neto, pues, güey, te agradezco muchísimo. Sabes que te aprecio mucho, güey, compañero, periodista. Ahorita eres ¿cómo se me olvidó, güey? Audiovisual, productor me dedico a la audiovisual. producción audiovisual. Ajá. Ahorita me acuerdo. Neto, pues compártenos, güey, cómo te puede localizar la gente. Por ahí alguien quiere contratarte, güey, para foto 15 años. No, sí las hago, güey, sí las hago. Ah, o sea, sí, promocionate, güey, dale. Tenemos 15 años, bodas, lo que... Mira, lo que deje billete, güey. yo le digo a toda la gente cercana a mí, donde haya dinero yo bailo, güey. Eso, güey. Entonces, lo que se tengan que fotografiar, básicamente uso Instagram. Estoy como Ernesto PM17, ahí me pueden encontrar y ver fotografías. Aunque no estoy propiamente ya en el periodismo, pues la carrera que dejé me dio para que mucha gente todavía me siga buscando. Entonces, bueno, si tienen un evento deportivo, no duden en contactarme vía Instagram. Güey, pues muchas gracias, Neto. No, muchas gracias a los Patadura. Hermano. Muchas gracias por el güey. programa y aquí seguimos. Listo, Neto. Gracias, cabrón.